Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast La Economía P2P. Mi nombre es Leo y estoy acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tu ¿Usted semana qué tal? tranquilo? Todo tranquilo, todo en orden. Bueno, me alegro. La verdad que yo estoy bien, estoy muy contento por el episodio que vamos a grabar hoy, que, tengo que decirlo, fue una idea de Ian, pero nos pareció interesante porque es un tema que se habla bastante hoy en día, sobre todo particularmente si sos de Argentina, y nosotros queríamos traer un poco de luz sobre el asunto y obviamente compararlo con lo que nosotros conocemos, usamos y amamos, que es el dinero en efectivo electrónico de persona a persona. Y el tema del día de hoy es nada más y nada menos que la propuesta de la dolarización o la dolarización como una herramienta que tienen los países, ¿no?, frente a crisis económicas o situaciones de difícil gobernabilidad de la política monetaria, que es el caso actual de la República Argentina y lo ha sido ya hace bastantes años, podríamos decir incluso décadas de mal manejo monetario. Y acá no vamos a entrar en por ahí las discusiones de si está bien o está mal, simplemente vamos a comparar las dos propuestas y vamos a ver cuál podría funcionar y por qué también Bitcoin Cash tiene una ventaja quizás por las características técnicas, podríamos decir. Y bueno, cuáles serían también las ventajas de una potencial dolarización o, ido al caso, cualquier opción de otra moneda que no sea la moneda nacional que emita el político local, por decirlo de alguna forma. Sí, acá hay una buena... vamos un poquito más para atrás. Cuando se habla de dolarización, esto es algo que explica muy bien Emilio Campo y Nicolás Kachanowski. Cuando se habla de dolarización, es como que se está hablando de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no hay una sola forma de dolarizar, no hay un solo método de dolarizar, no hay una sola razón para dolarizar, hay muchas. Y hay muchos distintos países que lo han hecho. Por ejemplo, Ecuador lo hizo porque estaba teniendo altos niveles de inflación, tuvo una corrida bancaria y encontró la dolarización como solución. El Salvador lo hizo, no tenía inflación, o sea, no tenía problemas de inflación, no tenía problemas de eh, con el tipo de cambio, ¿no? Corridas y este tipo de cosas al dólar, como pasa en Argentina. No tenía ninguno de esos problemas. O sea, la macro estaba en orden, digamos. Y simplemente lo hizo porque quería bajar la tasa de interés local, ¿no? Entonces se dolarizó para hacer para bajar la tasa de interés, básicamente eso, para que el crédito sea más barato y el financiamiento sea más barato en el país. Y le funcionó. Panamá nunca tuvo moneda, o tiene una moneda, pero la verdad que por lo que tengo entendido nadie la usa, todos usan el dólar. Y también nunca tuvieron ningún problema, funcionó siempre muy bien. Entonces, yo creo que esto es como un espectro, ¿no? Esto lo hablamos ya en varios episodios. ¿Es mejor la dolarización que la moneda fiat local? Sí. ¿Es mejor el patrón oro que la dolarización? Sí. ¿Es mejor el liquidacionismo que la reserva fraccionaria tal cual la conocemos hoy? Sí. ¿Es mejor el 100% de encaje que el liquidacionismo? Sí. ¿No? O sea, hay como un espectro ahí de cosas. Entonces, vamos, si querés, pensarlo desde la perspectiva argentina. O Venezuela, por ejemplo, también está. Es una dolarización, ¿no? Claro, faltaría que sea de hecho. Bueno, pues firmen que están dolarizados. Sí, sí, sí. Pero la gente la usa la moneda ampliamente. Y en Argentina esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Y cada vez se viene acelerando, ¿no? Cada vez son más cosas las que se compran con dólares y menos con pesos. Entonces, lo que se propone en Argentina, que es la propuesta que está haciendo Javier Milei, es, en realidad lo que él plantea no es una dolarización, sino una libre competencia de monedas. Y él lo que dice es, bueno, el argentino ya eligió el dólar, lo cual por el momento parece ser cierto, ¿no? Por algo todo el mundo ahorra en dólares en Argentina. Y por algo tiene tanta atención el dólar en Argentina. La gente ya eligió esa moneda. El problema es que la política local no te deja que uses la moneda que querés. Quieren que uses la que ellos emiten. Entonces, acá se siguen abriendo más paraguas o sea, más posibles formas de dolarizar. Por ejemplo, Ecuador, si no recuerdo mal, dio un año, ¿no? Vos tenías que cambiar todos los sucres
dentro menos de un año, porque si no ya pierden valor, ya no valen después de un año. El Salvador no. El Salvador dejó que los colones sigan funcionando a un tipo de cambio fijo con el dólar, o sea, todos se expresaban en dólares, y si vos querías usar los colones que te quedaron, podés, pero a tipo de cambio fijo, digamos, no se emitían más colones. Es otro método, ¿no? Pero ellos dijeron, bueno, el sistema bancario es en dólares, o sea, si vos metés dinero en el banco, automáticamente metés colones y te van a pasar a dólares. Entonces, fue un proceso más lento, si querés, pero en el fondo sigue siendo una dolarización. No es que emitían, sino que fijaron el tipo de cambio y dejaron de emitir. Es como una especie de 1 a 1, ¿no? Pero que al mismo tiempo podías usar también el dólar y no a tipo de cambio 1 a 1, sino, no sé, 3,25 a 1, o lo que sea que haya dado el tipo de cambio. Entonces, acá lo que vemos es que hay muchas formas distintas de hacerlo. Pero, ¿por qué se dice que la propuesta de Milei es dolarización? Primero porque lo simplifican. No dicen libre competencia de moneda, porque si no tienen que andar explicando, vamos a decir dolarización. Y la segunda es porque, o sea, todos los pasivos que tiene el Banco Central, que son los pesos, en el caso de Argentina, se tienen que liquidar contra algo, ¿no? No puedes andar preguntándole a cada persona qué quiere a cambio de sus pesos. Claro, no vas a terminar nunca. Tienes que dar un único activo y listo. Básicamente. Y en este caso se eligió el dólar. Porque se presupone que es lo que todos quieren, lo cual es lo correcto, ¿no? O por lo menos la amplísima mayoría de gente acá. Entonces tenés dos cosas. Una, en qué te va a cobrar impuestos el gobierno. O sea, vos puedes tener libre competencia de monedas, pero el gobierno está dolarizado. O sea, paga sueldos en dólares, cobra impuestos en dólares y liquidó la moneda local contra el dólar. Eso sería la dolarización. Después vos podés tener contratos en la moneda que quieras. En pesos, en reales. En pesos no. En pesos si querés chilenos. En peso uruguayo. En euros, en reales, en Bitcoin Cash, en lo que quieras. Y bueno, si quieren pasamos ya un poco a la parte de la comparativa en sí, ¿no? Salvo que Leo quieras acotar algo. No, creo que la introducción fue válida y da muy bien el contexto de por qué este episodio puntualmente, porque lógicamente toca cuestiones que tienen que ver con no solamente la macro de un país, si hay algo que se le pueda llamar de esa manera, en la práctica se le dice de esa forma, ¿no? Y las transacciones del día a día, o sea, la gente en definitiva después va a estar haciendo transacciones en una moneda que no es más la moneda emitida por la autoridad monetaria de un país, sino que esa autoridad monetaria deja de existir y se pasa a, de hecho, una separación de Estado, o por lo menos ese Estado y moneda. O sea, a lo sumo adoptás la moneda o aceptás la moneda de otro Estado. Exactamente. Bueno, en Argentina lo que se da es que después de... O sea, ya sabemos, y esto lo explica bien Jesús Huerta de Soto, no hay diferencia entre la micro y la macro, ¿no? Sí, lo explica esa distinción. Sí, esa distinción es arbitraria. Pero bueno, se entiende la diferencia, ¿no? Lo que sucede en Argentina es lo mismo que sucede en tu casa. Si vos gastás más de la guita, del dinero que te entra mensualmente, en algún momento vas a estar en quiebra. No importa lo que intentes, si gastás más de lo que te ingresa, estás en quiebra, hermano. Y eso mismo le pasa a un país, en este caso a Argentina. Hay otros países como Estados Unidos que tienen mucha más flexibilidad para hacer esto, ¿no? Aguantan mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la gente demanda el dólar, ¿no? Una cosa curiosa, pues la dolarización refuerza eso. O sea, le estás dando más tiempo a Estados Unidos a poder gastar más de lo que le entra. Pero bueno, también otra cosa interesante es que Argentina, la mayor parte de la deuda argentina, del gobierno, está en dólares, ¿no? Entonces, si vos sos argentino, vos lo que no querés es endeudarte en dólares y cobrar en pesos. Es el peor escenario económico para vos, claro. Bueno, eso es exactamente lo que le pasa al gobierno, ¿entendés? Porque no hay sistema financiero, se lo comieron. Entonces tenés esto. Un sistema financiero que no existe. Y... endeudan dólares y tus ingresos son en pesos. La dolarización por lo menos te afloja eso, ¿no? Tus ingresos y tus deudas son en la misma moneda. En dólares en este caso. Entonces, ¿qué es lo que implica la dolarización? Bueno, básicamente es eliminar, reemplazar
tu moneda nacional por el dólar, como moneda de curso legal. En este caso sería ¿no? La que la gente elegiría. Esto significa que todos los precios y las transacciones en la economía se dan en el dólar, ¿no? Y esto, por un lado, tiene una ventaja grande, y es que se eliminan los riesgos de fluctuaciones cambiarias y devaluación de la moneda nacional. Esto es algo que pasa todo el tiempo en Argentina, ¿no? Corrida cambiaria, sube el dólar, y ya estás aburrido de prender la tele y que pase esto, ¿no? Escuchar estas palabras. Bueno, esto te saca esas cosas de la cabeza. Por lo menos te podés concentrar en otras cosas, ¿no? Sí, como en Ahora ahorrar, habéis por solucionado ejemplo. esto. Claro, sí, exactamente. O sea, esa es una de Porque las cosas aparte, que no te permite, por ejemplo, el peso, sí. sí, el peso, en definitiva, cualquier moneda que sea muy inflacionaria, porque hoy en día Sí, todo sí. el dinero fiat del mundo es Sí, inflacionario. obvio, Estados Unidos lo es. Sí, sí, sí. Eh, Pero hay una diferencia de sí, hay una magnitudes acá. diferencia de órdenes de magnitud de Claro, inflacionario. O sea, sí, sí. tenés una moneda Sí, que aguanta más y otra que es una barra de hielo en el desierto del Sahara. Entonces, sí, sí. no tenés, Y digamos, aparte, una comparativa entre una y la otra. Pero lo que básicamente se busca con esta medida es llevar la economía hacia una moneda que sea más resistente, menos manipulable, con lo cual vos puedas proyectar a largo plazo y eso te permita extender el horizonte temporal para hacer inversiones de más largo plazo y generar una estructura más sostenible para el país. sí, sí. No, y además acá hay una ventaja, y es que al usar la moneda internacional, ¿no? Te baja, bueno, la prima de riesgo y todo este tipo de cosas. Pero básicamente lo que le das es estabilidad y confianza a la economía y al inversor, ¿no? Entonces, si viene alguien que quiere invertir de afuera en Argentina, se sabe que va a ganar en peso, ¿viste? Ya arrancamos con los peros. Eh, Cuando estás dolarizado es distinto, ¿no? Que la verdad es que el dólar hoy es ampliamente aceptado y reconocido internacionalmente. Lejos. Lejos. Destacamos que el dólar entonces es medio de cambio internacional. Sí, sí, es literal, sí, 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 sí. sí. Y reserva de valor. Y reserva Y de unidad valor, de pero porque es cuenta. medio de cambio. Primero y ante Sí, todo. sí, sí. Total. No, pero No, es que no, se usa lo para eso. aclaro porque hay gente que lo entiende mal esto. O sea, Sí, sí, siempre lo está bueno entienden al decirlo. revés, ¿no? Porque la gente compra dólares. Sí, Es que sube el precio del dólar. claro. Y sube el precio del dólar. Y la gente compra porque sube el precio del dólar, No, ¿no? la gente compra porque el precio del dólar va a subir siempre. Sí, sí, hasta el infinito. Hasta 1 millón. Claro. Entonces, también acá hay otra ventaja. Y es que no es lo mismo ser Estados Unidos a ser un país dolarizado. Acá hay una diferencia bastante grande. Y es que una cosa es ser Estados Unidos, o sea, si la Fed imprime o lo que sea, y se lo da al gobierno, por ejemplo, ¿no? Y el gobierno lo consume en algo. Bueno, no sucede así, sino que el gobierno vende bonos que lo compra la Fed, ya sabemos cómo es. Pero en la práctica le está dando dinero al gobierno. Eh, y ese dinero lo utiliza, bueno, que eso obviamente es inflacionario, estás agregando circulante monetario a la economía. En el caso de ser un país dolarizado no es así. Eh, no es que como sucede con el peso, ¿no? El gobierno vende un bono que lo compra el Banco Central Argentino, que le da pesos y el gobierno lo utiliza. Lo que sucedería en este caso es que la única forma de que te entre dinero a circular en tu economía es vía exportaciones. Inclusive cuando importas, estás sacando dinero de la economía. Entonces, es muy distinto, ¿no? Es más escaso, lo cual está bueno. Por eso cuando ves los países dolarizados, por ejemplo, ves a Ecuador o a Panamá, y lo comparás con Estados Unidos, y ves que tienen niveles de inflación más bajos que Estados Unidos. Es justamente por esto. Porque digamos que el emisor de la moneda está muy lejos. Entonces la moneda tarda muchísimo más en llegar que lo que tarda en Estados Unidos, que lo tenés al lado. Es una cosa así. Sí, sí. Había un economista que decía que la política monetaria opera con rezagos de 12, 24 meses. Creo que era Milton Friedman. 24. 24 Sí, meses. 18, 24 meses. 18, 24 Es que es meses. así, sí. Bueno, Porque el y en el dinero no es caso, por neutro. ejemplo, y estamos hablando de una economía en la cual tienen, digamos, el emisor está en esa economía. O sea, el que emite participa de esa economía. En el caso de una economía por afuera, es incluso con o sea, más dilación de tiempo. Está más dilatado, a eso me refiero.
en Sí, el sí, sí, tiempo. total. Lo único Es que que es se me eso. ocurre que podría llegar a pasar como malo es si vos tuvieras, por ejemplo, el caso de, si es el dólar, una hiperinflación en Estados Unidos, en el país que está dolarizado pero que no tiene emisión, se convierte de golpe en un país extremadamente barato Sí, para el país. sí te va a llegar la guita, te va a llegar Sí, rápido, sí. obvio. Es como si bajar las tasas, es como si Estados Unidos baja las tasas de interés mucho. Es probable que la gente venga a arbitrar tu tasa de interés, ¿no? Vengan con fondos de afuera para arbitrar la tasa de interés. O sea, piden dinero en Estados Unidos y lo prestan acá, ganando la diferencia. Están ganando un spread, es un negocio. Sí, Y pero eso te aparte baja la tasa de interés están a vos. contribuyendo al proceso de descubrimiento de precios de tasa de interés en el mercado, que también es algo Sí, sí, sí. que hay algunos Y liberales, además, entre comillas, que les parece bien hacer control de precios con las tasas de interés, pero después está mal hacer control de precios con cualquier otro producto de la economía. O sea, ahí sí, está sí, mal. sí. O sea, y ahí no tiene sentido. Bueno, y esto hace que bajen las tasas de interés, digamos, se vuelven más similares, ¿no? Obviamente nunca va a ser la misma porque una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Argentina. Tenés riesgos en los dos, riesgos distintos en los dos lados. Eh, bueno, siempre acá está la típica, ¿no? De el hecho de dolarizar te limita la capacidad de poder ajustar tu economía a shocks externos, ya que no podés controlar la política monetaria y la emisión de dinero y bla, 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 bla. Vamos a traducir. Cada vez que un político te dice que si perdés la soberanía, cada vez que te dice soberanía monetaria, capacidad de ajuste a shocks externos y todo este tipo de cosas, lo que te está diciendo es que no puede devaluar. No puede devaluar. ¿Cuándo en tu vida viste que el político lo que haga es revaluar en vez de devaluar tu moneda? Claro, Como sacar solución peso a de un shock circulación externo. en lugar de... Como shock externo, ¿no? Pasa algo en el mundo y por alguna razón hay que revalorizar tu moneda. No, nunca lo viste en tu vida, ni lo vas a ver. Siempre se trata de devaluar, ¿me entendés? Están buscando una excusa. Shock externo, ¿viste? Pues ellos lo que te dicen es, no, y si Brasil devalúa, y China devalúa, y vos no podés devaluar. Bueno, lo que están diciendo es que querés devaluar vos también, porque el otro, vos también. Entonces, viste, si todos se tiran por el precipicio, te tiene que tirar también, por alguna razón. Porque devaluar, viste, es como la solución. Entonces, siempre que te digan esto, te están diciendo que te quieren devaluar. O sea, que te quieren decir que básicamente quieren meter mano de tus ahorros. Eso es lo que quieren, ¿no? De tu dinero. O sea, devaluar Entonces, siempre implica un proceso inflacionario que es el aumento de la masa monetaria. Por lo tanto, tus ahorros denominados en esa moneda caen, o sea, en términos reales, ¿no? El precio del dinero o el poder adquisitivo de tus ahorros baja con esa devaluación. claro, en Necesariamente. este caso lo que quieren hacer es comparado contra otra moneda. Claro, exactamente. Contra el dólar, contra quien sea. Pero además esto, bueno, porque ellos lo que te venden es, no, bueno, pero si Brasil devalúa, ¿no? Entonces el real vale menos que el dólar. Y si vos no podés devaluar porque estás dolarizado, te volvés más caro. O sea, es más barato que Argentina importe productos de Brasil que Brasil de Argentina. Porque Brasil se volvió barato. Bueno, acá lo que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Siempre te ponen, ese es el típico ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que harían ellos? Bueno, devaluarían el peso más que el real para no perder esa competitividad, ¿viste? Pero vos cuando lo ves es puro humo monetario, ¿no? Es como el meme este de murió de nominalidad. Bueno, es como una cosa así. De repente tus empresarios sí serán más competitivos nominalmente o serán más competitivos en valor real de la moneda, en número de dólares, ¿no? Que les sale contratarlo para el producto. Pero después ellos su ganancia también se la licuaste. Ahora tienen menos dinero para contratar, menos dinero para importar bienes de capital y ser más productivos. O sea, viste, se habla de competitividad desde la parte monetaria, pero no se habla de productividad, básicamente. ¿Qué es lo que importa, no? Esto lo ves claramente en Alemania. Alemania es un país que se industrializó fuertemente debido a la moneda dura. Después de que aprendieron con la hiper que se llevaron. Sí, que tuvieron una moneda hiperinflacionaria que fue el marco. Sí. Estamos hablando del año 1928, creo, post Primera Guerra Mundial. Y hubo una hiperinflación y nunca más. O sea, se dieron cuenta de que, por acá no era, porque pasa esto. Sí, sí. Y bueno, y los ordoliberales alemanes, de
después de Hitler y todo esto, se dieron cuenta que la moneda dura es la que va, digamos. Porque te permite ganar productividad, ¿no? O sea, competitividad gracias a la productividad. No gracias a devaluar porque el otro devalúa y tipo de cosas. Viste, pues aparte es el jugueteo. Aparte, ¿cuánto devalúas? ¿Cuánto es el nivel de competitividad que tenés que tener? Es como jugar con la bola de cristal, ¿viste? Es todo esto permanentemente. Entonces, ya sabemos cómo se refieren. Siempre te dicen estas frases. Están queriendo decir que te quieren devaluar. No, díganlo por lo menos. Están un poquito. No mientan, ¿no? Con shocks externos, pistolas. Decir que querés devaluar, dale. Entonces, ¿qué es lo malo? Bueno, por otro lado, lo que se pierde es el señoreaje, ¿no? El señoreaje lo perdés. El señoreaje es la nueva moneda que emitís. La perdés y se la queda a Estados Unidos. O sea, la Fed. Aunque es cierto que hay países que tienen acuerdos con Estados Unidos, o puedes pedir un acuerdo con Estados Unidos, tiene que pasar por el Congreso, en el cual se comparte el señoreaje. O sea, una parte de todos los nuevos dólares que se emiten te los dan a vos, Argentina, por haber sido dolarizado. Esto es algo que yo creo que es una vez que Argentina se dolarice, que Argentina, vamos a decirlo, para mí Argentina va a terminar dolarizado. Esto es algo que lo digo hace, no sé, desde que tengo conciencia, pero es algo que va a pasar. Tenía 5 años y estaba avisando que Argentina se iba a dolarizar. Es inexorable, no hay con qué. Te juro que no hay. Va a terminar dolarizado sí o sí. No importa lo que inventen, va a terminar dolarizado, boludo. Entonces, bueno, se pierde esto, aunque se puede recuperar con acuerdo con la Fed y con el gobierno de Estados Unidos. Lo malo de todo esto, bueno, es dinero fiat y todo esto que ya lo conocemos. Sí, a ver, ojo, porque vos estás, digamos, dejando la política monetaria nacional sí. para sumarte a la política monetaria de otro país. Que no, vos no vas a tener poder de decisión, ¿eh? Por eso, ese es el tema. Vos, no, obvio. Vas a recibir parte del señoreaje. Exactamente. Y esto, digamos, desde el punto de vista de... No va a ser una moneda común. Va a ser... Te comparten en parte del señoreaje, nada más. ¿Me entendés? Hay una diferencia. No, entiendo. A lo que yo no estaba hablando del señoreaje igual. Yo lo que digo es, si vos adoptás el dólar, aunque no tenga señoreaje, o sea, estás un poco también a la merced de qué pasa con la moneda de ellos. Sí, obvio. O sea, en definitiva vos lo que estás suponiendo es, nuestra economía a lo largo de la historia fue menos ordenada que una economía como por ejemplo la de Estados Unidos, o podrían decir, no sé, Europa con el euro, o, no sé, Suiza con el franco suizo, o la que se les cante, pero en definitiva... Entonces nosotros preferimos que la moneda de curso legal o de curso forzoso sea una que esté atada a una economía mucho más ordenada y que no tenga tendencia a emitir cada vez que tienen problemas de fisco, por ejemplo, o que tienen déficit fiscal o que necesitan financiamiento o una salida rápida, porque es obviamente la salida que siempre se buscó, ¿no? Y aparte el dólar, puntualmente, al ser moneda de intercambio a nivel global, es moneda de reserva, por lo tanto tiene una demanda que la hace mucho menos explosiva frente a, por ejemplo, devaluaciones que pueda tener el dólar. Sí, y la profundidad del mercado financiero del dólar. Otra elasticidad, o sea, Estados Unidos emite contrademanda, que significa que básicamente cuando emitió 7 trillones de dólares en 2020, 2021, había alguien del otro lado que los quería, con lo cual el precio te exportan mantuvo. Inflación. Sí. Contiene. El problema que exportan en la Argentina inflación. es que no existe. Yo quiero diferenciar una cosa porque vos decís corta la inflación, pero en realidad a inflación lo que pasa es que esa diferencia... No, exportan la inflación, es lo que te digo. Claro, exportan el sobrecargo de masa monetaria. Claro, sí. Si ponés que la moneda se tuvo que haber valorizado un 10%, bueno, ellos te emiten ese 10% para que siga con el mismo valor y se la quedan. Ojo, eso también es confiscatorio, ¿eh? O sea, desde el punto de vista del Estado es es confiscatorio. Porque vos estás confiscatorio, robándole a la gente la ganancia que hubiera tenido si hubiera conservado esa masa monetaria intacta. Total, lo que pasa es que hay una diferencia entre un látigo y un látigo con 7 púas en la esquina, ¿me entendés? Es un poco claro. Hay unas cuantas diferencias. Sí. Pero bueno, estás diciendo, es preferible. Ahora, esto no te exime de, digamos, el día de mañana sube Juan Domingo Houston a la presidencia de Estados Unidos. Juan Domingo Biden. Y te imprime 200 trillones de dólares. Porque hay que ser... Quiere destruir literalmente al dólar. Sí. Exactamente.
Entonces, ahí ya internacionalmente se resiente, o sea, tiene hasta cierta flexibilidad. Más si algo que pasaba, que hablábamos en los episodios anteriores de la economía P2P, que tiene que ver con, por ejemplo, el reemplazo del dólar como moneda de comercio internacional. Esto va sucediendo cada vez más, es decir, más países eligen no comerciar utilizando el dólar, con lo que solicitan menos dólares. Eso también reduce hasta cierto punto la resistencia del dólar frente a intervenciones monetarias por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, pero si al mismo tiempo tenés a Argentina y Venezuela dolarizándose, viste, es como que Pero, ¿qué es? te la contrarresta un poquito. Bueno, pero Argentina sí. comerciando en dólares no llega al punto de China teniendo todas las relaciones exteriores en yuanes. Sí, O sea, obvio, es sí, mucho sí. más grande la economía de China, muchísimo más importante y muchísimo más influyente que la de Argentina. Sí, igual una cosa es, o sea, entiendo el punto, pero vos podés comerciar con China y después los yuanes liquidarlo contra dólares, ¿no? Porque el resto te acepta dólares. O sea, Claro. es cierto que le vas achicando, pero bueno, no la veo tan fácil ni tan cerca. Esto está explicado todo en el episodio ya. Sí. De la estrategia, creo que era el 50 y algo, ¿no? 60. Creo que era el una número cosa así. 59. También lo que tenés No, es que, el bueno, número 59 es obviamente. Bitcoin Cash, la alternativa a la banca reserva fraccionaria, que si les interesa, vayan. Sí. Es el anterior, es el número 58, yuan chino versus Bitcoin Cash, desafiando al dólar estadounidense. O sea, con esto no estamos diciendo que la dolarización es una bala de plata que va a resolver todos los problemas de todas las economías en las cuales esta medida pero se te implementa. resuelve. A Argentina le resuelve mucho. Puntualmente Argentina, por los contextos en los cuales se viene dando la evolución de la economía, por la tendencia local del político a estirar la mano hacia la impresora cada vez que tiene un problema de déficit. Bueno, evidentemente esto impacta. Y no estamos hablando solamente de masa monetaria, sino además de otros pasivos que tiene el Banco Central y demás. Sí. Bueno, los riesgos, ¿no? El riesgo siempre está está centralizando el poder en la Fed. Imagínate, se empiezan a analizar muchos países, por X razón, está centralizando mucho el poder en la Fed. Y además, bueno, tenés el riesgo siempre latente de la CBDC. Que aunque venga un político y la prohíba, viene otro y la desprohíbe, y después viene otro y la implementa. Sí, la tendencia siempre sigue siendo para... O sea, no deja de ser dinero fiat, creo que entendamos esto, obviamente. Solamente que es a todo esto, el ¿qué es una de lo CBDC? mejorcito de dinero fiat que encontramos. ¿Querés explicar brevemente qué es una CBDC por si alguien no conoce el concepto? Bueno, la moneda digital del Banco Central, CBDC, lo que hace es que vos ya no tenés una cuenta. En el sistema financiero actual vos tenés tu cuenta con el banco y el banco tiene una cuenta en el Banco Central donde deposita los fondos del encaje. Entonces, en el caso de Argentina, o en el caso, perdón, de la CBDC, vos tenés una cuenta directa con el Banco Central. Y además se elimina el dinero en efectivo, ¿no? O sea, el banco va a ser básicamente una interfaz gráfica. Tipo que te da cupones, esas boludeces, descuentos. Claro, pero no tiene el poder que tiene hoy. Se lo corre, ese lugar lo ocupa el Banco Central. Esto es lo que permite, bueno, que se puedan hacer todo tipo de locuras que hoy no se puede hacer gracias al dinero en efectivo, ¿no? Tasas de interés negativas y todo este tipo de cosas. Tenemos un episodio, a quien le interesa, una parodia, que se llama Consejos para un banquero central, cómo crear tu propia tu CBDC. ¿Episodio número? Creo que era el número 36, si no me equivoco. Sí, un muy buen episodio. Quedó muy bueno. El humilde. No, igual está buenísimo. Sí. El argentino. El argentino, ¿viste? El podcaster argentino más humilde. Bueno, entonces, básicamente esto es una CBDC. Ahora pasamos, si querés, a contrastarlo con Bitcoin Cash. Por un lado, Bitcoin Cash, bueno, es un medio de intercambio rápido y barato, de bajo costo, que podrían utilizar en los países o las personas de forma diaria, sin un intermediario. Esto es algo que el sistema dolarizado sí mantiene. Es algo que pagues, se maneje solamente en efectivo. Vas a usar bancos para depositarla con la tarjeta o la moneda de la CBDC cuando llegue. Sin embargo, Bitcoin Cash también facilita las transacciones internacionales. No es tan adoptado internacionalmente, pero
es una moneda que no tiene fronteras por defecto, ¿no? No hay barreras asociadas, como lo tienen hoy los bancos y los sistemas tradicionales. O sea, si vos estás dolarizado y le querés transferir dinero a alguien a Japón, vas a tener que pasar por el sistema financiero internacional y pagar no sé cuánto por ciento para hacerlo. En el caso de Bitcoin Cash es lo mismo que si le mandás al japonés del supermercado, ¿me entendés? Solamente que se lo mandas a Japón en vez de acá. Entonces Sí. hay una diferencia. Hay una diferencia totalmente. Y de hecho, la ventaja está ahí, está a la vista. O sea, yo el otro día, por ejemplo, estaba haciendo una transacción con Bitcoin Cash. Le Con explicaba los a la otra japoneses. persona que tenía al lado, mira, si esto lo quisiera hacer enviándole una transacción a una persona que esté en la otra punta del mundo, tardaría lo mismo y sería igual de barata. Es decir, no hay discriminación y eso por una de las características que tiene Bitcoin Cash, que es la neutralidad frente a cualquier tipo de transacciones. Si les interesa saber más, obviamente sigan este podcast porque hablamos mucho de ese tema, pero puntualmente, como ventaja frente al sistema financiero tradicional, tiene bastantes. Y una de las características principales es gracias a esto, es gracias a que puede ser utilizado como dinero sin fronteras y que no está sujeto a regulaciones arbitrarias. Por ejemplo, con Bitcoin Cash no son posibles tampoco las sanciones monetarias. O sea, no te pueden Sí, sí. castigar, ¿no? Si sos el ciudadano de un país que, no sé, declara una guerra, porque, bueno, en definitiva vos seguís siendo dueño de tu dinero y seguís pudiendo moverlo con libertad. O sea, si te podés trasladar físicamente de ese país, por dar un ejemplo, bueno, vos podrías utilizar Bitcoin Cash en cualquier otro país al cual te muevas. Esto obviamente en una situación de adopción. O inclusive hoy en día adquiriendo BCH y moviéndote usando servicios de intercambio, ¿no? Que los hay. Sí, sí. Incluso Bueno, servicios locales y no tienen incluso por qué ser con KYC. O sea, hay muchas cosas que se pueden usar. sí, sí. Bueno, y los controles de capital por defecto no existen con Bitcoin Cash, cosa que con la dolarización depende, ¿no? Pueden abrir con más controles de capital o menos. Con Bitcoin Cash por defecto no existen. Son inaplicables. A su vez, el anonimato y la privacidad es muchísimo más alta, ¿no? Es el equivalente al efectivo, pero digital, electrónico. ¿Cuáles son, si querés, los desafíos que tiene un poquito más Bitcoin Cash? Es, bueno, la volatilidad, por ejemplo. Pero suponiendo que vas a tener una alta demanda y bastante estable, porque te va a demandar un país entero. Ahí, bueno, esto se perdería, ¿no? Por otro lado, si querés, por el momento sigue siendo la regulación. La regulación establecida en muchos países. Como que no. Bitcoin Cash está como en un limbo, ¿viste? No es como. No se trata igual que se trata al dólar o al euro u otra moneda. Pero eso, una vez que lo adopta un país, ya el resto. No. Lo va a tomar como una moneda de otro país. O sea, son dos cosas que se solucionan. Si tienen el impulso, se solucionan fácilmente. Por otro lado, en vez de descentralizar el poder en la Fed, Bitcoin Cash lo descentraliza el poder en nadie. O sea, nadie va a tener el poder. Y se elimina el riesgo de CBDC, ¿no? Totalmente. Es algo que siempre está latente. Se termina. Al igual que se termina el señoreaje. El señoreaje se termina. No hay más señoreaje. No. Lo tenemos todos, si querés el señoreaje. O no lo tiene nadie, digamos. No. Ni siquiera es que los mineros como tal tienen acceso a esto, porque en definitiva, una vez que se llega al límite de unidades ¿Ya está? emitidas, que en el caso de Bitcoin Cash serían 21 millones de unidades emitidas máximo, ya Y ya vamos 19 millones y vamos medio, 19 una cosa millones y así, medio, ya está. digamos. Después la emisión es consistentemente más baja cada 4 años, se corta a la mitad. Bueno, ¿qué significa esto? Que llega un punto en el cual solamente crece el precio en el sentido de que a medida que aumenta la adopción y aumenta la demanda, como no hay una oferta elástica que se va ajustando a esa demanda y no hay una persona, una entidad que está detrás de esa moneda diciendo, bueno, ahora se sumó tanta gente, entonces para mantener el valor estable vamos a imprimir más BCH. Esto no existe, simplemente la emisión está prefijada y se va a dar, y lo más probable es que la emisión sea mucho menor a la demanda, entonces eso tiende a hacer que la moneda se aprecie, lo cual para la economía tiene un beneficio positivo, porque en definitiva hace que el ahorro sea cada vez mayor, privilegia a aquellas personas que ahorraron en esa moneda y las premia en definitiva con mayores ahorros, y hace que las personas, conforme vaya pasando el tiempo, sean más ricas, no más pobres, o iguales en el mejor de los casos. Pero digamos, hoy en día si mantenés dólares por 50 años, si mantuviste dólares por 50 años, perdieron mucho
mucho valor, Sí, sí, sí. por ejemplo. En cambio, en una moneda deflacionaria, que no es que es deflacionaria porque se disminuye la masa monetaria, aunque podríamos decir que puede llegar a ocurrir algo similar, pero con una masa monetaria que no varía o que aumenta muy poco, la demanda incremental que va a tener es tanta que con cada unidad monetaria vos compras más productos, no menos. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Es la deflación por productividad. Sí, totalmente. Y la ventaja que eso tiene también es que acelera el proceso de ahorro. Sí. O sea, y con eso también potencialmente acelera el proceso de inversión. O sea, no es que la gente Sí, no sí. va a consumir. Está esta idea loca de que si vos tenés una moneda que sea, entre comillas, deflacionario, que aumente el valor más que la demanda, o sea, que aumente el precio del dinero, por así decirlo, mucho más que la demanda, bueno, perdón, que la oferta, va a hacer que la economía se paralice, ¿no? Había un economista chino que había escrito un artículo, supuestamente, Sí. hablando en contra, me lo habías pasado hace mucho tiempo, me acuerdo. Y era gracioso, ¿viste? Porque en definitiva, vos lo que tendrías sería lo mismo que, por ejemplo, pasaría con el patrón oro, ¿no? Que está defendido por Sí, lo que todos pasó con el los- patrón. lo mismo que pasó con el patrón oro, que está defendido por prácticamente todos los buenos economistas de la escuela austríaca, con lo cual, digamos, teniendo esa base teórica y teniendo la praxis de que el patrón oro efectivamente existió y no hubo decrecimiento, sino que al contrario, durante la existencia del patrón oro ocurrió la revolución industrial, tenías un aumento consistente de la productividad año tras año, entonces es completamente inconcebible, ¿no? Al contrario, tendrías como una revolución industrial potenciada porque tendrías una moneda fuertísima que no, y que no está, que no es manipulable fácilmente, que te permite conservar valor, pero además la puedes transaccionar por poco dinero. Es decir, las tarifas son extremadamente bajas. Sí, sí. Así que, bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Saben, abajo en la descripción están todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, dar like, suscribirse, compartir. Se Háganle ayuda llegar mucho. este episodio especialmente a sus amigos, sobre todo si consideran a la gente que nos escucha que este es un episodio que está bueno para introducir a las personas en un tema, porque sabemos que hay muchas personas a las cuales les serviría Bitcoin Cash que están en un ambiente en el cual siguen este tipo de ideas, pero no conocen la herramienta. Entonces, esta es una buena oportunidad por ahí para que tocando un tema que es tangencial, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con la moneda, la economía y el Sí. uso de un instrumento monetario, bueno, puedan llegar a conocer también lo que es el efectivo electrónico peer-to-peer diseñado por Satoshi Nakamoto. Particularmente, Sí, sí. si les interesa, también están, como siempre, invitados a sumarse a los grupos de Telegram y a seguir en Twitter a Bitcoin Cash Argentina. También tienen los enlaces en la descripción. Y también, Ian, quiero darte gracias por la excelente explicación que diste hoy, sobre todo en la primera parte donde te luciste. No, muchas gracias a vos, Leo. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.